Ahora mismo estoy tumbado en la cama de un hospital, mirando el espacio vacío donde antes estaba mi pierna derecha. Me la amputaron hace 4 semanas, justo por debajo de la rodilla. Los cirujanos dijeron que era la única forma de salvarme la vida. La infección se había extendido demasiado. Había calado muy hondo en el hueso y el tejido. Cada mañana, cuando me despierto, lo olvido por un instante. Bajo la mano para rascarme el gemelo, para flexionar los dedos del pie, y no hay nada. Solo vendas enrolladas alrededor de un muñón que termina donde debería continuar mi espinilla. Las enfermeras me dicen que es normal. Síndrome del miembro fantasma, lo llaman. Mi cerebro todavía no ha asimilado la realidad. Sigue enviando señales a nervios que ya no existen, intentando comunicarse con un pie que se está pudriendo en algún incinerador de residuos sanitarios. A veces siento que los dedos que me faltan se encogen. A veces siento un picor en la planta de un pie que ya no poseo. La sensación es para volverse loco. No puedes rascarte algo que no existe. Los médicos no paran de preguntarme qué pasó en aquellas montañas de West Virginia. Quieren la historia completa, con pelos y señales. Les digo que fue un accidente de caza, que nos topamos con un oso agresivo, que las cosas se torcieron. Ellos asienten, escriben en sus informes y me echan esa mirada, la que dice que saben que no se lo estoy contando todo, pero que no van a insistir. Han visto traumas antes. Entienden que algunos recuerdos tardan en salir a la superficie. Pero no me estoy protegiendo a mí mismo con mi silencio. Los estoy protegiendo a ellos. La verdad no ayudaría a nadie. Solo haría que pareciera que estoy loco. Mi amiga Rachel está en la planta de psiquiatría, 3 pisos más arriba. No ha dicho ni una sola palabra desde que nos trajeron. Los médicos dicen que está sufriendo un síndrome catatónico agudo provocado por un trauma psicológico grave. Usan un lenguaje clínico para describir lo que vi que le ocurrió a su mente. Hablan de episodios disociativos, respuestas traumáticas y mecanismos de desconexión neurológica. Lo que quieren decir es que algo se rompió dentro de su cabeza aquella noche en la montaña, y no saben si alguna vez se recuperará. Fui a visitarla ayer. Fui en la silla de ruedas por el pasillo y subí en el ascensor. Una enfermera tuvo que ayudarme a pasarme a una silla normal junto a su cama porque mi silla de ruedas no cabía en la pequeña habitación. Rachel estaba sentada, lo que según las enfermeras era un progreso, pero sus ojos estaban vacíos. Miraba fijamente la pared de enfrente como si contuviera los secretos del universo, como si, de tanto mirar, pudiera encontrar alguna respuesta que diera sentido a lo que vivimos. Estuve con ella 2 horas. Le hablé de cosas sin importancia. Le conté cómo era la comida de la cafetería. Le comenté que la primavera estaba al llegar y que los árboles al otro lado de su ventana pronto florecerían. No respondió. Ni siquiera parpadeó. Solo siguió mirando aquella pared con esos ojos huecos. Cuando finalmente me fui, le dije que la quería y que todo iría bien. No sé si me oyó. No sé si algo de lo que dije atravesó los muros que su mente ha construido a su alrededor. Nuestra tercera amiga, Melissa, nunca bajó de aquella montaña. Los equipos de búsqueda y rescate pasaron 3 semanas peinando aquellos bosques. Trajeron perros, helicópteros y equipos de imagen térmica. Encontraron la cueva, encontraron pruebas de lo que pasó dentro, pero nunca encontraron a Melissa, ni su cuerpo, ni su ropa, ni su equipo. Solo sangre y fragmentos de hueso esparcidos por el suelo de la cueva. El informe oficial dice que la mató un oso negro y que sus restos fueron dispersados por los carroñeros. Le dijeron a su marido y a sus 2 hijos que fue un trágico accidente, un encuentro con la fauna salvaje que salió mal. Estas cosas pasan a veces en zonas remotas y silvestres. El bosque es peligroso. Los animales son impredecibles. No los corregí. ¿De qué habría servido? No me habrían creído de todos modos. Nadie lo hace. Necesito escribir esto mientras los recuerdos aún están claros. Mientras todavía puedo separar lo que ocurrió de verdad
de lo que mi mente traumatizada podría intentar convencerme de que ocurrió. El trauma le hace cosas extrañas a la memoria. La deforma y la distorsiona. Rellena los huecos con invenciones. Te hace cuestionar todo lo que crees saber. No puedo permitir que eso ocurra. Le debo a Melissa contar la verdad sobre cómo murió. Le debo a Rachel documentar lo que destrozó su cordura. Y me debo a mí mismo poner en palabras la cosa que me quitó la pierna y cambió mi vida para siempre. Todo empezó con un email un miércoles por la tarde a finales de octubre. Estaba en mi mesa en la gestoría donde trabajo, o donde trabajaba antes de que pasara todo esto, mirando fijamente hojas de cálculo, intentando cuadrar los números de un cliente cuyos libros eran un completo desastre. Mi móvil vibró con una notificación. Mensaje nuevo de un remitente desconocido. El asunto decía: se necesita ayuda, y normalmente lo habría borrado como spam sin pensarlo dos veces, pero algo me hizo abrirlo. Llamadlo curiosidad, llamadlo destino, llamadlo la peor decisión que he tomado en mi vida. El email era de una mujer llamada Edith Harmon. Decía que era una granjera en la zona este de West Virginia, en las montañas cercanas al Monongahela National Forest. Había conseguido mi nombre a través de un conocido mutuo, alguien que sabía que yo me dedicaba a la caza y al rastreo como afición. Tenía un problema. Algo había estado matando a su ganado durante los últimos 3 meses. Empezó con sus gallinas a finales de verano. Perdió unas 15 antes de darse cuenta de que algo iba mal. Al principio pensó que eran zorros, quizá un coyote audaz que había bajado de las colinas. Pero entonces, lo que fuera se volvió más atrevido. Pasó a sus cabras. Perdió 4 en una sola noche. Las encontró a la mañana siguiente, despedazadas dentro de su corral. La valla estaba intacta, sin agujeros excavados por debajo, sin pruebas de cómo algo había podido entrar o salir. Luego, el mes pasado, se llevó a uno de sus terneros, una novilla sana que debería haber estado segura en el establo. La encontró por la mañana, arrastrada hasta la mitad del pasto, con el cuello roto. La puerta del establo había sido arrancada de sus bisagras, no rota ni dañada, arrancada. Las bisagras seguían unidas al marco, dobladas hacia afuera como si algo hubiera agarrado la puerta y hubiera tirado de ella sin más. La semana antes de enviarme el email, mató a su yegua, una gran yegua de tiro llamada Clementine, 17 palmos de alzada, probablemente 650 kilos de músculo y hueso. Lo que la atacó era lo bastante fuerte como para romper el cuello de aquel animal descomunal y arrastrar su cuerpo más de 200 metros hasta la linde del bosque. Edith escribió que encontró a Clementine a la mañana siguiente, o lo que quedaba de ella. El cadáver había sido devorado en parte y luego cubierto con ramas y hojas, como si algo lo estuviera guardando para más tarde. Leí el email 2 veces. Algo en él no me cuadraba. Los detalles eran demasiado extraños. La escalada era demasiado rápida. Los osos no suelen pasar de las gallinas a los caballos en 3 meses. Son carroñeros oportunistas, sí, pero también son cautelosos. Un oso que encontrara presa fácil en un gallinero seguiría volviendo al gallinero. No decidiría de repente enfrentarse a una yegua de tiro de 650 kilos. Debería haber borrado el email y haber vuelto a mis hojas de cálculo. Debería haberle dicho que contactara con los servicios de fauna y dejara que los profesionales se encargaran. Eso habría sido lo inteligente, lo seguro. En lugar de eso, llamé a Rachel. Rachel y yo éramos amigas desde la universidad. Nos conocimos en una clase de biología el primer año y conectamos por nuestro amor compartido por la naturaleza. Fue ella quien me metió en el mundo de la caza. Me enseñó a rastrear, a leer las señales en el bosque, a entender el comportamiento animal. Después de graduarnos, ella se dedicó a la gestión de la fauna, mientras que yo acabé en contabilidad, pero seguimos siendo muy amigas.
Íbamos de caza juntas cada otoño. Era una de las mejores rastreadoras que he conocido. Podía leer un bosque como la mayoría de la gente lee un libro. Respondió al segundo tono. Le hablé del email. Le leí las partes importantes. Se quedó en silencio un buen rato cuando terminé. Algo aquí no me cuadra, dijo. Los osos no se comportan así. Lo sé, dije. Por eso te llamo. Me preguntó si tenía más información sobre el lugar, sobre el terreno. Le conté lo poco que sabía. El este de West Virginia, en las montañas, cerca de un terreno forestal federal. Una zona remota. El tipo de lugar donde podías pasar días sin ver a otra persona. Rachel dijo que haría algunas llamadas, a ver si había habido otros informes de actividad animal inusual en la zona. Tenía contactos en los servicios de fauna, gente que le debía favores. Me llamaría al final del día. Me llamó 3 horas después. Su voz tenía ese tono, esa emoción que le entraba cuando encontraba algo interesante. Dijo que había habido informes. No solo de la propiedad de Edith Harmon, sino de varias granjas de la zona. Muertes de ganado que no encajaban con los patrones de depredadores normales. Mascotas que habían desaparecido. Un cazador que desapareció la primavera pasada y nunca fue encontrado. Los servicios de fauna habían enviado gente 2 veces, pero no encontraron nada concluyente. Lo achacaron a un oso solitario, quizá uno que había sido alimentado por turistas y había perdido el miedo a los humanos. Pusieron trampas. Las trampas fueron destruidas. ¿Destruidas cómo?, pregunté. Hechas pedazos, dijo Rachel. Cepos de acero diseñados para atrapar y retener a un oso de 270 kilos. Reventados en pedazos y esparcidos por la propiedad. El guarda que los encontró dijo que nunca había visto nada igual. Sentí que algo frío se me instalaba en el estómago. Una sensación que no sabría describir. En parte miedo, en parte fascinación, en parte algo más. Algo que susurraba que esto era diferente, que esto no era solo un oso problemático. Deberíamos ir, dijo Rachel. Deberíamos echar un vistazo. Le dije que estaba loca. Teníamos trabajo, teníamos responsabilidades. No podíamos conducir 8 horas hasta West Virginia para perseguir a un depredador misterioso por la palabra de una granjera desesperada. Pero mientras decía las palabras, sabía que iba a ir. Rachel también lo sabía. Podía oírlo en mi voz. Siempre podía. Deja que llame a Melissa, dijo. A ver si está libre este fin de semana. Melissa era la tercera miembro de nuestro grupo de caza. La habíamos conocido 5 años antes en un campo de tiro en Columbus. Estaba allí practicando con su arco, preparándose para la temporada. Nos pusimos a hablar y nos dimos cuenta de que vivíamos en la misma zona de la ciudad. Empezamos a ir juntas al campo de tiro y luego pasamos a cacerías de verdad. Era casi una década más joven que Rachel y yo. Todavía no llegaba a los 30, pero era una experta en el bosque. Rápida, silenciosa y observadora. Se daba cuenta de cosas que a Rachel y a mí, a pesar de nuestros años de experiencia, se nos pasaban por alto. Melissa me devolvió la llamada esa noche. Se apuntaba. Dijo que le vendría bien un descanso del trabajo, del estrés de su divorcio, de todo. Un fin de semana en las montañas sonaba exactamente como lo que necesitaba. Le envié un email a Edith Harmon y le dije que estaríamos allí el sábado por la mañana. Respondió en cuestión de minutos. Dijo que nos prepararía un sitio para acampar cerca del linde de su propiedad. Dijo que nos pagaría $500 al día a cada una, más otros 3,000, si nos encargábamos de lo que fuera que estaba matando a sus animales. El dinero era bueno, más de lo que ganaba en una semana en mi trabajo de contable. Pero no fue por eso por lo que acepté ir. Acepté porque algo en esta situación se me había metido bajo la piel. Necesitaba saber qué estaba pasando en aquellas montañas. Necesitaba entenderlo. Pienso en esa decisión todos los días. Cada vez que miro mi muñón. Cada vez que voy en mi silla de ruedas a visitar a Rachel y veo el vacío en sus ojos.
Cada vez que pienso en los hijos de Melissa, creciendo sin su madre porque yo no pude dejar las cosas como estaban. Pasamos el jueves y el viernes preparando nuestro equipo. Las tres teníamos buenos rifles. Yo tenía mi Weatherby Vanguard del .300 Winchester Magnum, un buen rifle todoterreno con suficiente potencia de parada para cualquier cosa en Norteamérica. Rachel tenía su Browning X-Bolt del 3006, el mismo rifle que llevaba usando 15 años. Melissa prefería su Ruger American del 308, más ligero y manejable en la maleza densa. Empacamos mucha munición, 200 balas entre las tres, más de las que necesitaríamos para una cacería normal. Pero algo del email de Edith se me había quedado grabado, la forma en que describía aquellas trampas destruidas. La forma en que sus palabras parecían transmitir miedo incluso a través de la frialdad clínica de un texto mecanografiado. Trajimos todo nuestro equipo de acampada estándar, una tienda para 4 personas, sacos de dormir para temperaturas bajo cero, un hornillo portátil, un sistema de filtración de agua, comida para una semana, material de primeros auxilios, mantas de emergencia, bengalas, spray para osos, el equipo de campo habitual que cualquier cazador experimentado llevaría. Incluso metimos un teléfono por satélite por si necesitábamos pedir ayuda. La cobertura móvil sería inexistente tan arriba en las montañas. Rachel bromeó con que por fin tendríamos pruebas de que Pie Grande era real. Dijo que quizá podríamos vender nuestras fotos a uno de esos programas sensacionalistas y jubilarnos antes de tiempo. Melissa se rió y dijo que se conformaría con un buen ciervo para colgar en su pared. Yo sonreí con ellas, pero algo no iba bien. Una pesadez en el pecho que no podía quitarme de encima. Una voz en el fondo de mi mente que susurraba que esto era un error. La ignoré. Todas lo hicimos. El sábado por la mañana cargamos mi Jeep Grand Cherokee y pusimos rumbo al este. Eran unas 7 horas en coche desde Columbus hasta esa parte de West Virginia, más si las carreteras de montaña estaban mal. Rachel hizo el primer turno de conducción mientras Melissa y yo dormitábamos atrás. Paramos una vez para echar gasolina y tomar un café en un área de servicio cerca de la frontera de West Virginia. El cajero, un hombre mayor con la piel curtida y ojos recelosos, nos preguntó a dónde nos dirigíamos. «A las montañas», dijo Rachel. «De casa». La expresión del hombre cambió. Algo cruzó su rostro que podría haber sido preocupación o podría haber sido miedo. Nos dijo que tuviéramos cuidado ahí arriba. Dijo que los bosques habían estado extraños últimamente. Animales actuando de forma rara. Sonidos por la noche que no pertenecían a ninguna criatura que él conociera. Rachel le preguntó qué tipo de sonidos. Él negó con la cabeza y dijo que no quería hablar de ello. Solo nos deseó suerte y nos dio el cambio. Volvimos al jeep y Rachel hizo una broma sobre los lugareños supersticiosos, pero vi su cara en el espejo retrovisor. No se estaba riendo. Las carreteras empeoraron a medida que avanzábamos. La autovía estaba bien, asfalto liso que atravesaba colinas onduladas. Pero una vez que nos desviamos a las carreteras comarcales, el pavimento se deterioró rápidamente. Grietas y baches por todas partes. Algunos tramos habían sido parcheados tantas veces que la superficie era más alquitrán que hormigón. Luego el pavimento terminó por completo y nos encontramos en grava. Luego, tierra. La última hora fue por caminos que apenas podían llamarse así. Surcos profundos de las inundaciones de primavera. Rocas esparcidas por todas partes, ramas caídas que tuvimos que parar a apartar del camino. Mi Jeep tiene una buena altura libre y tracción a las 4 ruedas, pero aún así me preocupaba quedarme atascada. Tocamos fondo 2 veces al pasar por surcos especialmente profundos. La segunda vez oí algo raspar contra los bajos y me encogí. Sería una reparación cara si hubiera dañado algo importante. Llegamos a la propiedad de Edith Harmon sobre las 2 de la tarde. La granja era vieja, construida probablemente en los años 40 o incluso antes. La pintura blanca se estaba pelando en largas tiras, dejando ver la madera gris y desgastada de debajo. El porche se hundía notablemente por un lado, con los soportes podridos.
El tejado necesitaba una reparación urgente. Las tejas que faltaban dejaban huecos por donde el agua entraría a raudales en cada tormenta. Pero la tierra que rodeaba la casa era impresionante. Las montañas se alzaban al norte, cubiertas de un espeso bosque de hoja caduca que empezaba a teñirse de colores otoñales. Rojos, naranjas y amarillos se mezclaban con el verde oscuro de los pinos dispersos. El tipo de naturaleza que te hace sentir pequeño, que te recuerda que los humanos somos visitantes en estos lugares, no dueños. Edith salió mientras aparcábamos. Tendría unos 70 años. Difícil de decir con exactitud. El trabajo en la granja envejece a la gente. Su rostro estaba profundamente surcado de arrugas. Sus manos eran gruesas y nudosas por décadas de trabajo manual. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Tenían una cualidad atormentada. Ojeras oscuras hablaban de noches sin dormir. El blanco de sus ojos estaba inyectado en sangre. Tenía la mirada de alguien que ha visto cosas que no puede explicar y que poco a poco se está desmoronando intentando darle sentido. No nos dio la mano cuando salimos del jeep. No nos miró directamente a los ojos. Solo señaló hacia la linde del bosque al norte, hacia esa cresta que podía ver alzándose detrás de su propiedad, y dijo que de allí venían los ataques, que allí era donde teníamos que mirar. Su voz era plana, sin emoción, como si hubiera ensayado esas palabras tantas veces que habían perdido todo significado. Rachel intentó hacer preguntas. ¿Qué había visto exactamente? ¿Había algún patrón en los ataques? ¿Ocurrían en momentos específicos, bajo condiciones específicas? Edith simplemente negó con la cabeza. Dijo que no había visto nada con claridad. Solo movimiento por la noche. Sombras que no se movían bien. Sonidos que hacían que sus perros se negaran a salir después del anochecer. Tenía 3 perros, pastores alemanes que había criado desde cachorros. Buenos perros guardianes, protectores e intrépidos. Ahora pasaban cada noche acurrucados bajo el porche, gimoteando. No se acercaban a la valla norte, ni siquiera miraban en esa dirección. Nos dijo que podíamos acampar al borde de su propiedad, cerca de donde empezaba el bosque. Había dejado algunos suministros en una caja de madera, garrafas de agua, cuerda extra, pilas nuevas, un botiquín de primeros auxilios que parecía haber sido usado recientemente y reabastecido a toda prisa. Cuando intenté preguntarle más detalles sobre los ataques, sobre lo que les había pasado específicamente a sus animales, me cortó. «Ya lo veréis», dijo. «Cuando encontréis lo que hay ahí arriba, entenderéis por qué no puedo hablar de ello». Se dio la vuelta para volver a entrar, pero se detuvo. Se quedó allí un momento de espaldas a nosotras. Pude ver cómo le temblaban las manos a los costados. Sus dedos se apretaban y se abrían como si intentara mantenerse entera. «Tened cuidado», dijo. Eso fue todo. Solo esas 2 palabras. Luego entró y oí cómo se echaba el cerrojo. Luego otro cerrojo y un tercero. 3 cerraduras pesadas en una puerta interior en medio de la nada, donde el vecino más cercano estaba probablemente a 15 kilómetros de distancia. Rachel, Melissa y yo nos miramos. Rachel enarcó una ceja y dijo que quizá la anciana solo estaba paranoica. Vivir sola aquí, perdiendo animales, podía afectarte a la cabeza, hacerte ver amenazas por todas partes, hacerte saltar ante las sombras. Melissa dijo que no creía que Edith estuviera paranoica. Dijo que Edith parecía aterrorizada, genuinamente asustada por su vida. Yo dije que deberíamos montar el campamento y empezar a rastrear por la mañana, familiarizarnos con la zona a la luz del día antes de tomar ninguna decisión sobre a qué nos enfrentábamos. Ambas estuvieron de acuerdo. Cualesquiera que fueran las dudas que tuviéramos, aún no estábamos listas para expresarlas. El sol ya estaba bajo cuando montamos nuestra tienda cerca de la valla. La temperatura cayó en picado a medida que las sombras se alargaban. Las montañas hacen eso,
roban el calor tan pronto como el sol se esconde tras la cresta. Podíamos ver nuestro aliento para cuando tuvimos el campamento completamente montado. Hicimos una hoguera con leña seca del borde de la propiedad. Cocinamos la cena sobre las llamas, sopa de lata y galletas saladas. Nada del otro mundo, pero la comida caliente después de un largo viaje se sintió como un lujo. Nos sentamos en sillas de camping bebiendo café instantáneo y hablando del plan para mañana. Subir hacia la cresta a primera hora, dijo Rachel. Buscar huellas, excrementos, cualquier señal de a qué nos enfrentamos. Si es un oso, debería haber pruebas claras. Marcas de garras en los árboles, tierra removida donde ha estado cavando en busca de larvas, pelo enganchado en las ramas. Melissa dijo que primero deberíamos buscar los restos del caballo, ver qué tipo de daño se había hecho. Podría decirnos más sobre lo que estábamos cazando. Si era un oso, habría patrones de mordedura, tipos específicos de heridas consistentes con la forma en que matan los osos. Podríamos estimar su tamaño basándonos en cómo había derribado a un animal tan grande. Estuve de acuerdo con ambas. Teníamos un plan sólido: rastrear y observar mañana, hacer evaluaciones, decidir nuestro enfoque. Si solo era un oso problemático, podíamos encargarnos de él. Ya lo habíamos hecho antes. Un oso que había perdido el miedo a los humanos era peligroso, sí, pero seguía siendo solo un oso, de carne y hueso, vulnerable a las balas. Cuando la oscuridad cayó por completo, el bosque se quedó en silencio, y quiero decir un silencio de verdad. He pasado toda mi vida al aire libre. He acampado en zonas silvestres de todo el país, desde las Rocosas hasta los Apalaches y los bosques del noroeste del Pacífico. Sé cómo suena el bosque por la noche. Siempre hay ruido, insectos que chirrían y zumban, búhos que se llaman entre sí a través de las copas de los árboles, pequeños animales que se mueven entre la maleza, ramas que crujen con el viento. El bosque nunca está realmente en silencio. Siempre hay algo haciendo ruido. Pero esa noche no había nada, solo el crepitar de nuestra hoguera y el susurro del viento entre los árboles. Ni insectos, ni pájaros, ni crujidos en la maleza. Era como si todos los seres vivos de aquel bosque se hubieran escondido o simplemente hubieran desaparecido. Melissa fue la primera en darse cuenta. Levantó la mano y todas dejamos de hablar, escuchando el silencio. Nos presionaba por todos lados, pesado y opresivo, como si la propia oscuridad tuviera peso, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Nunca he experimentado nada parecido, esa completa ausencia de sonido natural. Se sentía mal de una manera que no puedo describir adecuadamente. Antinatural, depredador, como si estuviéramos sentadas a la intemperie mientras algo nos observaba desde las sombras. Rachel intentó darle una explicación. Dijo que quizá el fuego estaba asustando a la fauna local. Los animales evitan las llamas, se mantienen alejados del humo. Probablemente solo era eso, pero a su voz le faltaba convicción, y no dejaba de mirar por encima del hombro al oscuro muro de árboles que había más allá de la luz del fuego. Mantenía su rifle sobre el regazo, con el seguro quitado. Alrededor de la medianoche, oímos algo. Un sonido desde lo más profundo del bosque hacia el norte, desde cerca de esa cresta. Empezó bajo, un estruendo grave que sentí en el pecho más que oírlo con los oídos, casi como un trueno lejano, pero equivocado de alguna manera, más orgánico, más vivo. Luego subió de tono y se convirtió en algo completamente diferente. No un aullido, no un grito, algo intermedio, algo que no pertenecía a ningún animal que hubiera oído en 35 años de caza. El sonido resonó en las montañas y pareció venir de todas partes a la vez. Se me erizó el vello de la nuca. La piel se me puso de gallina. Fue una reacción primaria, algo codificado en lo más profundo de mi ADN.
Mis antepasados oyeron sonidos como ese y supieron que tenían que correr, que tenían que esconderse. Supieron que ya no eran el depredador en esa ecuación. Rachel intentó tomárselo a risa. Dijo que probablemente era solo un uapití. A veces hacen sonidos extraños, especialmente durante la berrea. O quizá un lince. Los linces pueden sonar casi humanos cuando gritan. Melissa no dijo nada. Solo miraba a la oscuridad con los ojos muy abiertos, su mano blanca de apretar el rifle. No me creí las explicaciones de Rachel, y no creo que ella se las creyera tampoco. Ese sonido no había venido de ningún uapití o lince. Había venido de algo mucho más grande. Algo con una caja torácica lo suficientemente grande como para producir un ruido tan profundo, tan resonante. Algo que no debería existir. Decidimos irnos a dormir sobre la 1 de la madrugada. Acordamos hacer turnos para vigilar el campamento durante la noche. Los osos son oportunistas. Se meterán en los campamentos buscando comida si huelen algo interesante. Y después de ese sonido de la cresta, ninguna de nosotras quería dormir sin que alguien vigilara. Hice el primer turno. Me senté junto al fuego, alimentándolo con troncos para mantener altas las llamas, mirando a la oscuridad más allá del círculo de luz. Mi rifle descansaba sobre mi regazo, seguro quitado, dedos cerca del gatillo. Escaneaba la linde del bosque constantemente, buscando movimiento, escuchando sonidos. No pasó nada durante mi guardia. Solo yo, el fuego y el silencio opresivo. Pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Esa sensación de hormigueo en la nuca, como si unos ojos siguieran cada uno de mis movimientos desde algún lugar en la oscuridad. Me giraba continuamente, segura de que pillaría a algo observándome. Pero nunca había nada. Solo sombras, silencio y la fría noche de montaña. A las 2 desperté a Rachel y me metí en la tienda. Me deslicé en mi saco de dormir con el rifle a mi lado e intenté dormir. Pero cada pequeño sonido me despertaba de un sobresalto. El crujido de la tela de la tienda con el viento. El chasquido de un tronco asentándose en el fuego. Los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Y siempre esa sensación, esa abrumadora certeza de que algo estaba ahí fuera en la oscuridad, justo más allá de la luz del fuego, observándonos, esperando. Salimos a primera hora de la mañana siguiente. El amanecer era frío y despejado, la escarcha cubría la hierba y las paredes de nuestra tienda. Nuestro aliento formaba nubes en el aire gélido. Calentamos agua para café instantáneo y comimos barritas de proteínas para desayunar, sin hablar mucho. Todas estábamos cansadas por haber dormido mal y por la tensión nerviosa de la noche anterior. Comprobamos nuestros rifles, nos aseguramos de tenerlo todo. Munición extra, agua, botiquín de primeros auxilios, bengalas de emergencia. Rachel trajo el teléfono por satélite por si necesitábamos pedir ayuda. Melissa se enganchó el spray para osos al cinturón como respaldo. Luego nos dirigimos al norte, hacia la cresta, siguiendo la dirección general que Edith nos había señalado. El plan era simple: buscar huellas o cualquier señal de lo que había estado atacando su ganado. Excrementos, pelo enganchado en las ramas, marcas de garras en los árboles. Cualquier cosa que nos dijera a qué nos enfrentábamos. Si era un oso negro, un puma o algo completamente diferente. Nos dispersamos en una línea a unos 20 metros de distancia, moviéndonos lenta y cuidadosamente, con los ojos escaneando el suelo y los árboles a nuestro alrededor. El bosque era espeso, principalmente robles, arces y nogales con pinos dispersos. La maleza era densa en algunos lugares. Masas enmarañadas de rododendros y laureles de montaña que teníamos que atravesar. Las hojas caídas cubrían el suelo, dificultando la visión de las huellas. Encontramos la primera a 1,5 millas del campamento. Melissa la vio y nos llamó con un silbido bajo. Estaba en un charco de barro cerca de un pequeño arroyo, clara como el agua. La miré fijamente durante un buen rato, segura de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Era enorme,
fácilmente 45 centímetros de largo, quizá 20 de ancho. La forma era casi humana, 5 dedos distintos con impresiones claras. Se podía ver cada dígito individual, un talón, un arco, pero las proporciones estaban mal. Las huellas de un humano adulto miden quizá 28 o 30 centímetros. Esta era una vez y media más grande. Parecía una huella humana ampliada para pertenecer a un gigante. Melissa se arrodilló a su lado y puso su bota junto a la huella para comparar. Su bota de montaña del número 39 parecía diminuta en comparación. Dijo que esto tenía que estar mal. Tenía que ser algún tipo de ilusión óptica o un truco de la luz. Rachel dijo que probablemente era una huella distorsionada, quizá una huella de oso que se había estirado al secarse el barro, o dos huellas superpuestas que creaban una forma inusual. Los osos tienen huellas que a veces pueden parecer casi humanas, por la forma en que sus zarpas se extienden bajo su peso. Nos convencimos de que esa era la explicación. Hicimos fotos con nuestros móviles, la medimos con un palo y anotamos las dimensiones en el cuaderno de Rachel. Luego seguimos avanzando. Ninguna de nosotras quería considerar la explicación alternativa. Ninguna quería decir en voz alta lo que todas estábamos pensando. El bosque se hizo más espeso a medida que subíamos. Los árboles eran más viejos aquí arriba, troncos enormes de 1 metro de diámetro. Sus ramas empezaban a 10 metros de altura y bloqueaban la mayor parte de la luz del sol. La temperatura bajó a pesar de que estábamos sudando por la subida. El aire se sentía diferente, más pesado, cargado de algo que no sabría nombrar. Encontramos más señales de algo grande moviéndose por la zona, ramas rotas colgando en ángulos extraños. Algunas eran gruesas, de 5 o 7 centímetros de diámetro, partidas limpiamente, no dobladas ni desgastadas, sino rotas recientemente. Se veía madera fresca en las roturas. Colgaban a la altura de la cabeza, o más, quizá a 2 metros del suelo. También había profundos arañazos en la corteza de los árboles, largas muescas verticales que subían por los troncos. Rachel dijo que eran marcas de garras, comportamiento de marcaje de los osos. Los osos negros se yerguen sobre sus patas traseras para arañar los árboles y marcar su territorio. Cuanto más alto pueden llegar, más impresionantes parecen a otros osos. Pero estos arañazos empezaban a casi 3 metros de altura y subían más. Algunos llegaban a 3,5 metros o casi 4 por los troncos. Ningún oso negro del mundo podría llegar tan alto. Incluso un gran grizzly tendría dificultades para hacer marcas a esa altura. Alrededor del mediodía, encontramos al caballo. Lo olimos antes de verlo. Ese olor dulce y podrido de la muerte y la descomposición, transportado por la brisa. El cadáver estaba en un claro a unos 50 metros de lo que podría haber sido un antiguo sendero de caza. El cuerpo estaba parcialmente cubierto con ramas y hojas, como si algo hubiera intentado esconderlo, almacenarlo para más tarde. Los osos hacen eso a veces cuando matan algo demasiado grande para comérselo de una sentada. Lo tapan y vuelven cuando tienen hambre de nuevo, pero cuando apartamos las ramas, el daño era peor que cualquier cosa que hubiera visto nunca. Y he visto animales matados por depredadores, he visto ciervos abatidos por pumas, uapitíes matados por lobos. Esto era diferente, más violento, más deliberado. Las costillas de Clementine habían sido abiertas de par en par, rotas hacia afuera como si algo hubiera metido la mano dentro y hubiera tirado. El esternón estaba hecho añicos, la cabeza estaba torcida en un ángulo que me revolvió el estómago. El cuello estaba roto tan severamente que la cabeza miraba casi completamente hacia atrás. Las vértebras eran visibles a través de la carne desgarrada. Melissa se apartó y vomitó en los arbustos. No podía culparla. La visión era grotesca, el olor era peor, y había algo en la forma en que el caballo había sido matado que hablaba de una fuerza tremenda. Una violencia casual, casi descuidada, a una escala que nunca había presenciado. Rachel se arrodilló junto al cadáver, examinando las heridas con el ojo clínico de alguien entrenado en gestión de fauna. Su rostro estaba pálido pero sereno.
Dijo que esto no era un comportamiento normal de depredador. La violencia era excesiva. La fuerza requerida para hacer este tipo de daño era enorme. Dijo que un caballo de 650 kilos había sido destrozado como si fuera de papel. Su cuello retorcido con fuerza suficiente para partir las vértebras como si fueran ramitas. Ningún oso que ella hubiera estudiado podría hacer esto. Ningún animal que ella conociera podría hacer esto. Encontramos marcas de arrastre que se alejaban del claro. Surcos profundos en la tierra donde algo pesado había sido arrastrado por el bosque. Lo que fuera que mató al caballo lo había arrastrado cuesta arriba una distancia considerable. Podíamos ver por dónde había sido arrastrado el cuerpo a través de la maleza. Arbolillos rotos, hierba aplastada, un rastro de sangre seca en las hojas. Las marcas de arrastre se dirigían más arriba en la montaña, hacia la cresta, hacia esa oscura línea de bosque primario que podíamos ver alzándose sobre las copas de los árboles. Seguimos el rastro. Ninguna de nosotras lo dijo en voz alta, pero creo que todas sabíamos que algo iba mal. Profundamente, fundamentalmente mal. Esto no era un comportamiento normal de depredador. La violencia excesiva, la fuerza requerida, la forma en que el cuerpo había sido almacenado pero no realmente comido. La mayor parte de la carne todavía estaba en los huesos. Lo que fuera que mató a Clementine no lo había hecho por comida. Lo había hecho por alguna otra razón. Territorio, quizá, o algo peor. Algo en lo que no queríamos pensar. Cuanto más subíamos, más extrañas se ponían las cosas. El bosque cambió de carácter. Los árboles se veían diferentes aquí arriba, más viejos, más retorcidos. Algunos llevaban años muertos. Sus ramas desnudas se alzaban como dedos esqueléticos contra el cielo gris. Los árboles vivos tenían esas marcas, largos arañazos que subían por los troncos, mucho más alto de lo que cualquier oso podría alcanzar. Algunos eran frescos, otros llevaban allí años, la corteza creciendo lentamente sobre las muescas. Encontramos otra huella en un terreno blando. Esta era aún más clara que la primera. Rachel se arrodilló a su lado y puso su mano dentro para comparar. La huella empequeñecía su mano por completo. 5 dedos distintos, un talón, un arco, como una huella humana, pero enorme. No había forma de explicar esta. Ninguna superposición o distorsión podía justificar lo que estábamos viendo. Nadie habló durante un largo minuto. Nos quedamos allí mirando esa huella imposible en la tierra. Entonces Melissa dijo que quizá deberíamos volver, informar a los servicios de fauna o a los guardas del parque, dejar que profesionales con más recursos se encargaran de lo que fuera esto. Pero Rachel dijo que ya estábamos muy adentro. Y además, ¿qué íbamos a decirles? Que encontramos unas huellas grandes. Se reirían de nosotras. Supondrían que estábamos locas o gastando una broma. Necesitábamos más pruebas. Necesitábamos saber a qué nos enfrentábamos antes de poder pedir ayuda. Seguimos avanzando. Empezamos a ver otras cosas extrañas. Ramas que habían sido rotas y entrelazadas entre los árboles. No era una caída natural, algo más deliberado, casi como estructuras o marcadores rudimentarios. Parecían intencionados de una manera que me dio un escalofrío, como si algo los hubiera construido, algo con manos. El silencio continuaba. Seguía sin haber pájaros, ni ardillas, ni insectos. El bosque estaba completamente desprovisto de vida animal. Todo había huido o se había escondido. Éramos las únicas cosas vivas que se movían por estos bosques. Nosotras, y lo que fuera que había dejado esas huellas. A primera hora de la tarde, llegamos a un claro. En el centro había un círculo tosco de grandes piedras. Eran demasiado grandes para haber sido movidas a mano. Habrían hecho falta varias personas con equipo para colocarlas. Pero no había equipo aquí arriba. No había carreteras en kilómetros a la redonda de esta parte de la montaña.
Las piedras habían sido colocadas deliberadamente, dispuestas en un patrón que parecía casi ritual. Dentro del círculo de piedras había huesos, muchos, huesos de ciervo, huesos de uapití, animales más pequeños también, mapaches, quizá, o zarigüeyas, todos limpios de carne. Algunos parecían viejos, blanqueados por el tiempo y años de exposición. Otros eran más nuevos, restos de carne seca todavía adheridos a ellos. Todo el claro olía a descomposición. Melissa dijo de nuevo que deberíamos dar la vuelta, que esto se estaba volviendo demasiado extraño, demasiado peligroso. Casi estuve de acuerdo con ella. Algo en ese círculo de piedras, esos huesos dispuestos, me hizo querer correr. Hizo que un instinto profundo gritara que no pertenecíamos aquí, que estábamos invadiendo el territorio de algo que no quería visitas. Pero Rachel señaló que el sol se pondría en unas pocas horas. No podíamos volver al campamento antes de que anocheciera, y ninguna de nosotras quería que nos pillara la noche en estos bosques sin saber a qué nos enfrentábamos. Mejor seguir adelante, encontrar cualquier guarida o cubil que esta cosa estuviera usando, marcar su ubicación. Luego podríamos retirarnos y hacer un plan, volver con refuerzos, volver con armas más grandes. Tenía sentido en ese momento. En retrospectiva, fue la peor decisión que pudimos haber tomado. Seguimos las marcas de arrastre hacia el norte, hacia la pared de la cresta. El terreno se volvió más empinado, más rocoso. Los árboles se ralearon a medida que nos acercábamos a una pared de roca gris que se alzaba desde el bosque. La cresta que Edith nos había señalado, el lugar de donde dijo que venían los ataques. Llegamos a la pared de la cresta sobre las 4 de la tarde. La luz ya estaba adquiriendo esa calidad dorada que tiene antes del atardecer en las montañas. Largas sombras se extendían por el suelo. La temperatura del aire bajaba rápidamente a medida que el sol se hundía hacia los picos del oeste. Fue entonces cuando la vimos. La entrada de una cueva en la pared de roca. Una boca oscura en la piedra gris. No era enorme, quizá 2,5 metros de alto y casi 2 de ancho en la entrada. Pero más que suficiente. Más que suficiente. El olor nos golpeó a 6 metros de distancia. Una mezcla de podredumbre y algo más. Algo almizclado, salvaje y profundamente animal. Como el olor del recinto de un depredador en un zoo, pero concentrado, más primario. Era el olor de una guarida, de presas viejas, sangre y muerte. Los ojos empezaron a llorarme. Rachel se tapó la nariz y la boca con la manga. Las marcas de arrastre llevaban directamente a la entrada. Desaparecían en esa oscuridad. Había huesos esparcidos alrededor de la entrada. Algunos parecían frescos. Costillas de ciervo con carne seca todavía adherida. Un cráneo que podría haber sido de un uapití, con las astas rotas. Huesos más pequeños también. Muchos. Otros llevaban allí años, blanqueados por el sol y la lluvia, esparcidos por el suelo rocoso como hojas caídas. Algunos de los más grandes habían sido abiertos, el tuétano extraído. Los árboles alrededor de la cueva estaban muertos, todos. 10 o 12 robles y arcés en un semicírculo tosco alrededor de la entrada. La corteza había sido arrancada en largas láminas, ramas rotas y colgando. Algunos de los troncos tenían profundas muescas, marcas de garras o algo parecido, que subían y bajaban por la madera muerta, entrecruzándose como si los árboles hubieran sido atacados, matados deliberadamente. Nos quedamos allí mirando esa entrada oscura. Ninguna de nosotras quería decirlo, pero todas lo sabíamos. Esta era su guarida. Lo que fuera que había estado matando ganado, lo que fuera que había dejado esas huellas enormes, lo que fuera que había destrozado un caballo con sus propias manos y lo había arrastrado montaña arriba. Aquí era donde vivía. Este era su hogar. Podíamos ver huellas frescas en la tierra cerca de la entrada. Las mismas huellas enormes que habíamos estado siguiendo todo el día. Entrando y saliendo. Recientes, quizá de esta mañana, quizá de anoche. Deberíamos habernos dado la vuelta.
Deberíamos haber marcado la ubicación en nuestro GPS y haber vuelto al campamento. Volver con más gente, más armas, más preparación. Eso es lo que deberíamos haber hecho. Pero el sol se estaba poniendo rápidamente y teníamos curiosidad. Estúpidas y curiosas. Necesitábamos saber. Necesitábamos ver. Rachel dijo que al menos deberíamos mirar dentro, solo en la entrada, solo para ver si podíamos distinguir algo que nos dijera a qué nos enfrentábamos. A Melissa no le gustó. Podía verlo en su cara, en la forma en que seguía mirando hacia el sendero por el que habíamos subido, pero no discutió. Habíamos llegado hasta aquí. Habíamos rastreado a esta cosa durante kilómetros. Habíamos encontrado su guarida. Dar la vuelta ahora sin siquiera mirar se sentía mal. Sentíamos que habíamos desperdiciado todo el día, así que comprobamos nuestros rifles. Nos aseguramos de que cada una tuviera una bala en la recámara. Seguros quitados. Encendimos nuestras linternas. Linternas tácticas de alta resistencia con potentes haces que habíamos traído para la caza nocturna. Las probamos. Nos aseguramos de que las pilas estuvieran cargadas. Luego nos acercamos a la entrada de la cueva, moviéndonos lentamente, con cuidado, con los rifles en alto y listos. La cueva era más grande de lo que parecía desde fuera, mucho más grande. El techo se elevaba hacia la oscuridad más allá de los haces de nuestras linternas, perdido en las sombras muy por encima. El suelo estaba cubierto de huesos y restos en descomposición, cosas demasiado descompuestas para identificarlas. Solo montones de materia orgánica en varios estados de putrefacción. El olor era abrumador, ese olor a podrido mezclado con algo animal y rancio. Tuve que respirar por la boca para no tener arcadas. Nos movimos lentamente, paso a paso, con cuidado, manteniendo nuestras luces barriendo de un lado a otro, buscando movimiento, escuchando sonidos. Nuestras botas crujían sobre los huesos a cada paso. La acústica era extraña allí dentro. Nuestros pasos resonaban. Nos llegaban desde múltiples direcciones. Hacía difícil distinguir qué éramos nosotras y qué podría ser otra cosa. La cueva se adentraba en la montaña más de lo que esperaba. Las paredes eran de roca rugosa, formación natural. Ninguna señal de herramientas o trabajo humano. Esta cueva había estado aquí durante miles de años, quizá decenas de miles. Una grieta en la tierra que había sido lentamente tallada por el agua y el tiempo. Las paredes tenían marcas extrañas, arañazos en la piedra, no del todo aleatorios, no del todo arte deliberado, algo intermedio, líneas y muescas que casi parecían tener un significado, como escritura o símbolos rudimentarios, pero nada que reconociera, nada que tuviera sentido. Cubrían grandes secciones de la roca. Algunas parecían viejas, desgastadas por el tiempo. Otras parecían más nuevas, piedra fresca asomando a través de los arañazos. El pasaje se adentraba más de lo que esperaba. Caminamos durante quizá 2 minutos, quizá más. Es difícil medir el tiempo en esa oscuridad, adentrándonos más en la montaña a cada paso. El pasaje se estrechaba en algunos lugares, obligándonos a agacharnos y pasar a duras penas. Luego se abría de nuevo en cámaras más grandes. Tuvimos que pasar por encima de montones de huesos, agacharnos bajo secciones bajas del techo. Entonces la luz de Rachel captó algo más adelante. Se detuvo. Todas nos detuvimos, congeladas en el sitio. Había un claro en el suelo de la cueva, un espacio abierto de unos 4,5 metros de diámetro, y en ese espacio había una especie de nido, ramas y hojas apiladas en una cama enorme. Tenía fácilmente 2,5 metros de diámetro, quizá más. Las ramas eran gruesas, algunas tan grandes como mi brazo, todas entrelazadas, cubiertas con hojas y agujas de pino, creando un colchón rudimentario. Algo dormía aquí, algo grande. Alrededor del nido había más huesos, pero estos eran diferentes a los que estaban esparcidos en la entrada. Estos habían sido dispuestos, colocados deliberadamente. Cráneos formaban un círculo tosco alrededor del nido. Cráneos de ciervo,
cráneos de uapití, animales más pequeños. Algunos no pude identificarlos en la penumbra. Estaban colocados con cuidado, mirando hacia adentro, hacia la cama, como adornos, o trofeos, u ofrendas. Melissa susurró que teníamos que irnos. Ahora mismo. Esto no era una guarida de animal normal. Esto mostraba inteligencia, planificación, organización. Lo que fuera que vivía aquí no era solo un depredador, era algo más. Algo que disponía huesos en patrones y construía camas con ramas. Algo que marcaba sus paredes y almacenaba sus presas. Fue entonces cuando lo oímos. Un sonido desde lo más profundo de la cueva, más allá del alcance de nuestras luces, más allá del nido, en la oscuridad que nuestros haces no podían alcanzar. Una respiración grave, pesada y lenta, como algo grande respirando profundamente, inspirando y expirando, inspirando y expirando. El sonido resonaba en las paredes de la cueva, pareciendo venir de todas partes a la vez, cada vez más fuerte, o más cerca, o ambas cosas. La sangre se me heló, cada músculo de mi cuerpo se tensó. Mi dedo encontró el gatillo de mi rifle sin un pensamiento consciente. La respiración continuó, constante, paciente, como si lo que fuera que hacía ese sonido hubiera sabido que estábamos allí desde que entramos en la cueva. Había estado esperando, observándonos desde la oscuridad, dejándonos adentrarnos más en su hogar. Nos quedamos congeladas, los tres haces de las linternas apuntando a la oscuridad de enfrente, intentando ver qué hacía ese sonido, intentando vislumbrar qué había ahí fuera. Entonces oímos movimiento, algo grande cambiando de posición. Pasos, pasos pesados, moviéndose hacia nosotras. Rachel dijo que teníamos que salir. Ya. Empezamos a retroceder hacia la entrada, lentamente, intentando no hacer movimientos bruscos, intentando no provocar una persecución, pero manteniendo nuestros rifles en alto, listas para disparar. Entonces vimos los ojos, dos puntos de luz que reflejaban los haces de nuestras linternas, pero estaban demasiado altos, demasiado, a más de 2 metros del suelo, quizá más, y eran del color equivocado, no el verde amarillento de un oso o un puma, algo diferente, ámbar, casi naranja, brillando en la oscuridad como brasas calientes. La cosa hizo un sonido, un gruñido que se convirtió en un rugido. La acústica de la cueva lo hizo ensordecedor. El ruido nos golpeó como una fuerza física. Me zumbaron los oídos, me vibró el pecho. Rompimos a correr. Simplemente nos dimos la vuelta y corrimos hacia la entrada, hacia la luz del día. Podía oírlo venir detrás de nosotras. Pisadas pesadas resonando por la cueva, moviéndose rápido, demasiado rápido, huesos crujiendo bajo pies enormes. Yo iba adelante, Melissa estaba detrás de mí, Rachel cerraba la retaguardia. Podíamos ver la entrada de la cueva más adelante. La luz del día que se desvanecía parecía hermosa. La seguridad estaba ahí mismo, a solo 15 metros, 12, 9. Entonces oí gritar a Rachel. Me giré justo cuando algo enorme entró en el haz de mi linterna. Salió de la oscuridad como un tren de mercancías. Lo vi claramente durante quizá 2 segundos, pero esos 2 segundos están grabados en mi memoria para siempre. Se repiten cada vez que cierro los ojos. Medía al menos 2,5 metros de altura, quizá casi 3. El cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado, de un color castaño rojizo o caoba, difícil de decir con la luz de la linterna. Los hombros eran imposiblemente anchos, al menos 1 metro de lado a lado. Los brazos eran largos y gruesos, llenos de músculo. Las manos eran enormes, los dedos como salchichas, pero más largos, mucho más largos. Pero la cara, Dios, la cara, era plana como una cara humana pero equivocada. La frente era pesada y protuberante, los ojos estaban hundidos, esos ojos ámbar todavía brillantes. La nariz era ancha y chata, la boca era ancha. Cuando rugió, vi dientes, grandes y amarillos, no los dientes puntiagudos de un carnívoro.
dientes anchos como los de un humano, pero más grandes, más afilados. Abrimos fuego, las tres. El sonido de los disparos en ese espacio cerrado fue increíble. Sentí que me iban a estallar los oídos. Vi cómo las balas lo alcanzaban. Vi los impactos en su cuerpo. El pelaje se hinchó donde impactaron los proyectiles, pero apenas disminuyó la velocidad. Siguió avanzando. Las balas parecían enfurecerlo más, no debilitarlo. Rugió de nuevo y juro que las paredes de la cueva temblaron. Lanzó un brazo enorme y golpeó a Rachel en el pecho. El impacto la levantó del suelo y la lanzó contra la pared de la cueva. Oí el crujido cuando golpeó. Oí el aire salir de sus pulmones. Oí algo en su cuerpo romperse. Melissa y yo corrimos hacia la entrada. Salimos de la cueva a la luz que se desvanecía. Seguimos corriendo. Pero entonces oímos a Rachel gritar de nuevo. No un grito de sorpresa, un grito de puro terror y agonía. Nos detuvimos. Nos dimos la vuelta. Se arrastraba hacia la entrada. Sangre en la cara, en las manos. Una de sus piernas estaba torcida en un mal ángulo. Se estiraba hacia nosotras, pidiendo ayuda. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo. La criatura apareció detrás de ella en la entrada de la cueva, de pie en las sombras, justo dentro. Sus ojos reflejaban los últimos rayos de luz. Nos estaba mirando, observándonos. Entonces se agachó y agarró el tobillo de Rachel. Lo agarró con una mano enorme y la arrastró de vuelta a la oscuridad. Ella gritó, arañó el suelo. Dejó marcas en la tierra donde sus dedos cavaron surcos. Sus gritos resonaron en las paredes de la cueva, mezclados con los rugidos guturales de la criatura. Entonces desapareció, arrastrada de nuevo a esa oscuridad. Sus gritos continuaron durante quizá 10 segundos más. Luego se detuvieron bruscamente, cortados como si alguien hubiera accionado un interruptor. Oímos sonidos desde dentro de la cueva. Sonidos que no quiero describir. Sonidos que todavía me despiertan por la noche. Sonidos de desgarro. Sonidos de rotura. Sonidos que nos decían exactamente lo que le estaba pasando a nuestra amiga. La criatura apareció de nuevo en la entrada, simplemente de pie, mirándonos. Sangre en su cara, sangre en sus manos. Hizo un sonido bajo, casi como si nos estuviera advirtiendo, desafiándonos a volver a entrar. Empezamos a retroceder. Luego nos dimos la vuelta y corrimos. Montaña abajo. El sol se estaba poniendo y el bosque se oscurecía rápidamente. Nos abrimos paso a través de la maleza, sin preocuparnos por el ruido, sin preocuparnos por el sigilo, solo intentando poner la mayor distancia posible entre nosotras y esa cosa. Podíamos oírla detrás, abriéndose paso entre los árboles, siguiéndonos. Era rápida, más rápida de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. Podíamos oírla acercarse, árboles astillándose a su paso, ese rugido gutural resonando por el bosque. Melissa iba delante de mí. Corríamos cuesta abajo tan rápido como podíamos, sin seguir ningún sendero, solo tratando de escapar. Entonces llegó a una sección empinada. Su pie se enganchó en una raíz. Cayó con fuerza. Empezó a deslizarse por una ladera. Intenté detenerme, pero mi impulso me llevó por el borde. Me deslicé tras ella, rebotando contra rocas y raíces, las ramas azotándome la cara y los brazos. Rodamos quizá 12 metros antes de llegar al fondo, estrellándonos contra unos arbustos espesos. Yacimos allí en la oscuridad, tratando de no hacer ruido. Ambas estábamos heridas. Mi pierna derecha gritaba de dolor. Algo iba muy mal. La cabeza de Melissa sangraba, una brecha en la frente donde se había golpeado con una roca. Podíamos oír a la criatura en la cima de la ladera. Podíamos ver su silueta contra el cielo que oscurecía. Se quedó allí mucho tiempo, mirando hacia donde habíamos caído, haciendo sonidos guturales bajos, casi como si nos estuviera llamando, intentando que nos moviéramos, que reveláramos nuestra posición.
Entonces cogió una roca, una piedra del tamaño de un balón de baloncesto, y la lanzó ladera abajo. La cosa aterrizó a 1,5 metros de nosotras. Se estrelló contra las ramas con una fuerza tremenda. Si nos hubiera alcanzado a alguna de las dos, nos habría matado al instante. Nos quedamos absolutamente quietas, apenas respirando, haciéndonos las muertas, rezando para que pensara que habíamos muerto en la caída. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 15 o 20 minutos, oímos a la criatura alejarse. Sus pasos se desvanecieron en el bosque. El sonido de las ramas rompiéndose se hizo más distante. Esperamos hasta que oscureció por completo para movernos. Melissa tenía una conmoción cerebral. Lo supe por la forma en que sus ojos no enfocaban, por la forma en que perdía el hilo a mitad de frase. La ayudé a levantarse y empezamos a bajar por la montaña, usando la luna como luz cuando se abría paso entre las nubes. Mi pierna estaba mal, muy mal. El hueso estaba roto, estaba casi segura. Cada paso me enviaba oleadas de agonía, pero teníamos que seguir moviéndonos. Teníamos que bajar de esta montaña. El descenso nos llevó horas. El terreno que habíamos cubierto en minutos durante el día ahora tardaba una eternidad en recorrerse. Nos perdimos 2 veces. Tuvimos que retroceder y encontrar otro camino para bajar. Melissa entraba y salía de la conciencia. Tenía que seguir hablándole, mantenerla concentrada, hacer que se moviera. Alrededor de la medianoche, lo oímos de nuevo. Esa llamada desde algún lugar de la montaña. Ese mismo sonido que habíamos oído nuestra primera noche en el campamento. Pero entonces oímos algo que me heló la sangre. Una respuesta. Desde una dirección diferente, hacia nuestro este. Luego, otra respuesta. Desde el oeste. Había más de uno. Nos estaban acorralando, conduciéndonos montaña abajo por múltiples criaturas que se llamaban entre sí en la oscuridad, coordinándose, cazándonos juntas. Nos movimos más rápido, tan rápido como Melissa podía con su conmoción cerebral, y tan rápido como yo podía moverme con mi pierna destrozada. Mantenía mi pistola en la mano. Mi rifle se había perdido en algún lugar de la montaña. Lo había soltado al caer. Todo lo que me quedaba era una pistola de 9 milímetros con 15 balas. Tropezamos por el bosque, cayendo, levantándonos, impulsadas por el puro terror. Vimos las luces de la granja sobre las 2 de la madrugada. Estábamos a menos de 1 kilómetro, todavía en el bosque. Esas luces parecían el cielo. Seguridad, civilización. Una puerta que se podía cerrar contra la oscuridad. Empezamos a movernos más rápido, casi corriendo. Podíamos ver la valla más adelante, el borde de la propiedad de Edith, solo 50 metros más. Entonces lo oímos detrás de G, nosotras. Cerca, demasiado cerca. El sonido de algo grande abriéndose paso entre la maleza, moviéndose rápido. Corrimos. Melissa iba delante de mí. La empujé hacia adelante. Le dije que fuera, que no se detuviera por nada. Estábamos a 20 metros de la valla cuando nos alcanzó. Oí gritar a Melissa. Me di la vuelta. La criatura la tenía. La había levantado del suelo con ambas manos, sosteniéndola como si no pesara nada. Ella pataleaba, gritaba, intentaba luchar, pero era como si un niño luchara contra un adulto. Levanté mi pistola y disparé. Vacié todo el cargador en su cuerpo, apuntando a la cabeza, al centro del torso, a cualquier cosa que pudiera alcanzar. Una de las balas debió de dar en algo vital. La criatura hizo un sonido, un rugido de dolor y rabia. Soltó a Melissa y se llevó las manos a la cara. Le corría sangre de algún lugar cerca del ojo. Agarré a Melissa y nos arrastramos bajo la valla. Mi pierna cedió por completo. Se derrumbó bajo mi peso. Caímos ambas al otro lado, pero estábamos fuera de la montaña, en la propiedad de la granjera. La criatura se quedó en la linde de la valla. Simplemente se quedó allí, observándonos. La sangre le corría por la cara desde donde le había disparado. Sus ojos ámbar reflejaban la luz de la granja.
Nos pusimos en pie como pudimos. Nos ayudamos mutuamente. Corrimos hacia la casa tan rápido como pudimos con nuestros cuerpos rotos. Golpeamos la puerta de Edith, gritando, pidiendo ayuda. La abrió y su rostro se puso blanco cuando nos vio, cubiertas de sangre y tierra, ambas heridas. Nos metió dentro y cerró la puerta de un portazo. Echó el cerrojo, luego otro cerrojo y un tercero. Luego empujó un pesado armario delante de la puerta. Lo arrimó al marco como si ya lo hubiera hecho antes. Nos miró, nuestras heridas, la sangre. Preguntó dónde estaba nuestra tercera amiga. No pudimos responder. No encontramos las palabras. Edith solo asintió. Dijo que había intentado advertirnos, que había intentado decirnos que no subiéramos allí. Dijo que había perdido a 2 jornaleros el año pasado de la misma manera, que sabía lo que había en esa montaña, que todo el mundo por aquí lo sabía. Pero nadie hablaba de ello. Nadie advertía a los forasteros porque nadie quería admitir que era real. La criatura apareció en el borde de la propiedad. Podíamos verla a través de la ventana, de pie, a la luz de la luna, simplemente observando la casa. Edith nos dijo que no la miráramos, que no hiciéramos contacto visual, que no interactuáramos. Dijo que no cruzaría a la propiedad, que no se acercaría a la casa. No sabía por qué. Algún antiguo límite que no cruzaba, alguna regla que seguía. Pero mientras nos quedáramos dentro, estábamos a salvo. Se quedó allí unos 5 minutos. Luego se dio la vuelta y volvió al bosque. Desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Edith pidió ayuda. Paramédicos y policía. Les dijo que había habido un ataque de un animal. Les dijo que enviaran helicópteros. Nos curó las heridas mientras esperábamos. Me entablilló la pierna. Limpió la herida de la cabeza de Melissa. Nos dio agua y analgésicos de su bien surtido botiquín. Lo manejó todo con una calma y eficiencia que me dijo que ya lo había hecho antes, que ya había visto a gente bajar de esa montaña rota y sangrando. Los paramédicos llegaron sobre las 4 de la mañana. 2 equipos en ambulancias que tuvieron que sortear esas terribles carreteras en la oscuridad. Nos estabilizaron en la granja. Nos pusieron vías. Nos dieron morfina para el dolor. Le pusieron un collarín a Melissa para protegerle el cuello. Sus pupilas eran de diferentes tamaños, una mala señal. Llamaron a un helicóptero. Dijeron que teníamos que ir a un centro de traumatología, demasiado lejos para ir en coche. El helicóptero aterrizó en el pasto de Edith mientras salía el sol. El viento de las hélices levantó polvo y escombros. Nos subieron en camillas. Nos ataron. Un paramédico se quedó con cada una durante el vuelo. Nos trasladaron por aire a un hospital en Pittsburgh. Llegamos justo cuando el tráfico de la mañana llenaba las calles. Un equipo completo esperaba en el helipuerto. Médicos y enfermeras con sus uniformes. Nos llevaron directamente a urgencias. Nos separaron. Melissa fue en una dirección, yo en otra. Intenté hablarles de Rachel, de que todavía estaba en la montaña, pero estaban centrados en salvarnos, en tratar nuestras heridas. Ya se preocuparían por ella más tarde. Me hicieron radiografías de la pierna, tomografías. La fractura era grave, abierta. El hueso había atravesado el músculo y perforado la piel. Había tierra y restos en la herida. Materia del bosque. La limpiaron lo mejor que pudieron. Me pusieron anestesia general para la primera operación. Cuando desperté, mi pierna estaba en un fijador externo. Barras de metal atravesando la piel hasta el hueso, manteniéndolo todo en su sitio. Parecía algo de una película de terror. Pero la infección ya se había instalado para cuando me subieron a la mesa de operaciones. La herida había estado abierta durante horas, expuesta a todo en esa montaña. Bacterias, hongos, parásitos, cosas que no deberían estar en un cuerpo humano. Empezaron a darme antibióticos potentes. Me atiborraron de medicamentos. No fue suficiente. La infección se extendió. Llegó al hueso, al torrente sanguíneo.
Me hicieron 3 operaciones más en los 2 días siguientes intentando limpiarla, intentando salvar la pierna. Al tercer día, la cirujana vino a verme, una mujer de unos 50 años con ojos amables y voz suave. Se sentó junto a mi cama y me explicó la situación. La infección estaba demasiado extendida, demasiado agresiva. Subía por mi pierna, llegando al muslo, acercándose a la cadera. Si no actuaban rápido, llegaría a mis órganos vitales, entraría en sepsis, moriría de envenenamiento de la sangre. Solo había una opción: la amputación. Me la quitaron por debajo de la rodilla 2 días después, 6 días después del ataque. Estuve despierta durante la operación. Anestesia regional. Me durmieron todo de cintura para abajo, pero estaba consciente. Podía sentir la presión. Podía oír la sierra. Podía oler el hueso quemándose mientras cortaban. Tardaron quizá 1 hora. Cuando terminaron, mi pierna terminaba en la rodilla, envuelto en vendas. Se había ido. Melissa estaba en la unidad de cuidados intensivos. Conmoción cerebral grave. Múltiples fracturas de cráneo. Le habían hecho una operación de urgencia para aliviar la presión en su cerebro. Le perforaron un agujero en el cráneo para que la hinchazón bajara. Estuvo en coma inducido durante la primera semana. Cuando finalmente la despertaron, no era la misma. No hablaba. No respondía a las preguntas. Ni siquiera miraba a los médicos o enfermeras. Solo miraba a la nada. El neurólogo dijo que era un trauma psicológico, que su cerebro se había desconectado para protegerse de lo que había experimentado, de lo que había presenciado. Dijo que podría ser temporal, podría ser permanente. No lo sabían. Búsqueda y Rescate fue a buscar a Rachel. Formaron un equipo 2 días después de que nos trajeran. 30 personas, perros, helicópteros con cámaras térmicas. Pasaron 3 semanas buscando en esa montaña. Encontraron la cueva. Entraron con focos, chalecos antibalas y rifles. Encontraron huesos y sangre. Encontraron pruebas de violencia. Encontraron trozos de equipo. La mochila de Rachel, hecha jirones. Su rifle, doblado casi por la mitad. Una de sus botas. Pero nunca encontraron su cuerpo, ni rastro de restos reconocibles. Era como si se hubiera desvanecido, desaparecido en esa montaña sin dejar rastro. El informe oficial dice: ataque de oso. Cerraron el caso después de 3 semanas. Dijeron que se sabía que los osos de esa zona eran agresivos, que probablemente nos topamos con una guarida y asustamos a una madre protectora. El típico encuentro con la fauna salvaje que sale mal. El hecho de que nunca encontraran el cuerpo de Rachel se atribuyó a los carroñeros, osos, coyotes, buitres. Dijeron que en 3 semanas no quedaría mucho. El bosque lo reclama todo al final. Me hicieron preguntas, muchas preguntas. Guardas del parque, la policía local, agentes estatales de fauna, agentes federales de agencias de las que nunca había oído hablar. ¿Qué vimos? ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué tamaño tenía? ¿Cómo se movía? Intenté decirles la verdad. Al principio, describí lo que nos había atacado. El tamaño, la forma, el movimiento bípedo, la inteligencia en sus ojos. Ellos solo se miraban entre sí. Tomaban notas. Me preguntaban si me había golpeado en la cabeza, si me habían dado algún medicamento que pudiera afectar mi memoria. Sugirieron que el trauma puede hacernos ver cosas, recordar las cosas de manera diferente a cómo sucedieron en realidad. Al final, dejé de intentarlo. Dejé de decir la verdad. Simplemente asentía a lo que decían. Sí, probablemente fue un oso. Sí, estaba confundida. Sí, la oscuridad y el miedo hicieron que todo pareciera más grande de lo que era. Parecieron aliviados, felices de cerrar el caso, archivarlo como otro encuentro con la fauna salvaje, otra tragedia en la naturaleza. Estas cosas pasan cada año en algún lugar. Los turistas se acercan demasiado a los animales. Los excursionistas se salen de los senderos.
A las montañas no les importa la vida humana. Melissa fue trasladada a un centro psiquiátrico 3 semanas después del ataque. Todavía sin hablar. Todavía sin responder. Le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático grave y un trastorno disociativo agudo. Estado catatónico provocado por un trauma psicológico extremo. Los médicos dijeron que podrían pasar semanas antes de que saliera de él. Podrían ser meses. Podría ser nunca. Su cerebro esencialmente se había apagado para protegerse. Se había retirado a algún lugar profundo donde los recuerdos no podían alcanzarla. Su familia la visita todos los días. Su hermana, su madre. Su exmarido, a pesar de todo, todavía viene a sentarse con ella. Le hablan. Le leen. Le enseñan fotos de sus hijos. Pero ella nunca responde. Nunca reconoce que están allí. Solo mira fijamente esa pared. Edith Harmon vendió su propiedad un mes después de nuestro ataque. Me enteré por una de las enfermeras cuyo primo vivía en esa zona. Dijo que Edith había empaquetado todo y se había ido. Ni siquiera esperó a que se cerrara la venta. Simplemente abandonó el lugar y se fue. Le dijo al agente inmobiliario que le enviara el cheque por correo donde quiera que se vendiera. Los nuevos propietarios son una pareja joven de Washington, D.C., gente de ciudad que busca un lugar tranquilo en las montañas, un lugar donde criar a sus hijos lejos del ruido, el crimen y la contaminación. No tienen ni idea de lo que hay ahí arriba, de lo que vive en esos bosques, de lo que mató el ganado de su predecesora y ha estado acechando esas crestas durante quién sabe cuánto tiempo. Intenté llamar a Edith. Conseguí su número a través del agente inmobiliario, pero estaba desconectado, sin información de reenvío. Había desaparecido igual que Rachel. Desaparecido sin dejar rastro. No dejó forma de contactarla, ninguna forma de preguntarle qué sabía, qué había visto a lo largo de los años. ¿Por qué no nos había advertido más claramente? ¿Por qué nos dejó subir allí? Así que ahora estoy aquí, en esta habitación de hospital, aprendiendo a caminar con muletas porque mi pierna derecha ahora termina en la rodilla, aprendiendo a usar una prótesis que se siente extraña por muy bien que la ajusten, todavía teniendo pesadillas cada vez que cierro los ojos, todavía viendo esos ojos ámbar mirándome desde la oscuridad. Melissa está 3 pisos más arriba, mirando paredes. Nuestra amiga Rachel está en algún lugar de esa montaña, esparcida en pedazos por el suelo de una cueva, y todo el mundo piensa que fue un oso. Los médicos, las autoridades, las compañías de seguros, nuestras familias. Todos piensan que fue solo un ataque de oso, un trágico accidente. Mala suerte y mal momento. Pero yo sé la verdad. Sé lo que hay ahí arriba en esas montañas de West Virginia. Sé lo que camina sobre 2 piernas y mide casi 3 metros y arrastra caballos a las cuevas. Sé a qué pertenecen esas huellas enormes. La gente habla de Pie Grande como si fuera una broma, como si fuera algo divertido sobre lo que especular alrededor de las hogueras. Un críptido, una leyenda, algo para hacer documentales y vender merchandising, algo de lo que los turistas se ríen mientras compran llaveros y tazas de café. Pero no es una leyenda, es real, y está ahí arriba ahora mismo, probablemente observando a otros excursionistas desde las sombras, acechando alguna otra granja, añadiendo más huesos a su colección. Hay más de uno, eso lo sé ahora. Esa noche en la montaña, los oímos llamándose entre sí, coordinándose, comunicándose de formas que no podíamos entender. Una familia, quizá, una tribu, una comunidad de criaturas que se han estado escondiendo en esos bosques durante siglos, quizá más. Han aprendido a evitar a los humanos, a permanecer ocultos, a tomar solo lo que necesitan de los bordes de la civilización. Ganado en lugar de personas.
Animales que pueden atribuirse a osos, pumas o coyotes. Pero cuando los humanos entran en su territorio, cuando entramos en sus cuevas y perturbamos sus hogares, protegen lo que es suyo. Pienso en Rachel a veces, no en la Rachel que conocí, la mujer que se reía de mis chistes y podía rastrear un ciervo a través de la maleza como si estuviera leyendo un libro. Pienso en esos últimos segundos, en lo que debió sentir cuando la agarró, cuando la arrastró de vuelta a esa oscuridad. Me pregunto si todavía estaba consciente al final, si sabía lo que estaba pasando, o si su mente se apagó como la de Melissa, retirándose en sí misma para escapar del horror. Espero que fuera rápido. Me digo a mí misma que fue rápido. Esa es la mentira que necesito creer para dormir por la noche. La compañía de seguros quiere una declaración detallada. Están disputando la reclamación porque las circunstancias son inusuales, porque mi historia no coincide con el informe oficial, porque hay inconsistencias que quieren que se expliquen. Les he dicho lo mismo que a todos los demás. Ataque de oso. Lo sorprendimos en una cueva. Se defendió. Estas cosas pasan. No me creen. Puedo oírlo en la voz del perito durante nuestras llamadas telefónicas, pero no pueden probar que estoy mintiendo. No pueden probar nada. Y al final llegarán a un acuerdo porque luchar contra la reclamación costará más que pagarla. La familia de Rachel también quiere respuestas. Sus padres me han llamado 3 veces. Su hermano condujo desde Nueva York para sentarse conmigo en esta habitación de hospital y pedirme que le contara lo que realmente sucedió. Conocía a Rachel. Sabía que era demasiado experimentada, demasiado cuidadosa para ser sorprendida por un oso en una cueva. Sabía que algo no cuadraba en la historia oficial. Le dije que lo sentía. Le dije que su hermana era la persona más valiente que había conocido. Le dije que murió tratando de protegernos. Todo eso es verdad. Simplemente omití las partes que le harían pensar que estaba loco. A veces me pregunto si debería decir la verdad, contarlo todo, escribirlo y publicarlo en Internet y dejar que la gente decida por sí misma. Quizás si suficiente gente lo supiera, se haría algo. Quizá enviarían investigadores, científicos, gente con equipo y financiación que pudiera documentar lo que hay ahí arriba. Pero sé lo que pasaría, sé cómo se desarrollaría. La gente me llamaría loco, dirían que estaba traumatizado, dirían que buscaba atención, dirían que me lo había inventado todo por ganar popularidad en Internet. Desmenuzarían cada detalle. Encontrarían cada inconsistencia, usarían cada error menor para desacreditar todo lo que dije. E incluso si algunas personas me creyeran, incluso si de alguna manera convenciera al mundo de que Pie Grande era real y vivía en las montañas de West Virginia, ¿qué pasaría entonces? Enviarían cazadores, enviarían soldados, rastrearían a esas criaturas y las matarían porque eso es lo que los humanos hacemos con las cosas que no entendemos, las cosas que tememos. Y una parte de mí, una pequeña parte, piensa que quizá no sería tan malo, quizá deberían ser cazados, quizá son demasiado peligrosos para coexistir. Rachel está muerta por su culpa, la mente de Melissa está destrozada por su culpa, mi pierna se ha ido por su culpa. Pero entonces recuerdo esos ojos ámbar observándonos desde la oscuridad de la cueva. Había inteligencia allí. No solo astucia animal, inteligencia real, comprensión. Algo que nos miraba y nos veía, reconociéndonos como una amenaza, sí, pero también como algo más, algo que había entrado en su hogar y necesitaba ser tratado. Nosotros éramos los invasores ese día. Entramos en su territorio, su cueva, el lugar donde dormía, comía y vivía. Trajimos armas, luces y violencia. ¿Qué haría cualquier animal enfrentado a amenazas en su hogar? ¿Qué haría cualquier criatura para proteger a su familia, su territorio, su existencia? No sé cuál es la respuesta correcta. No sé si hay una respuesta correcta. Solo sé que hay algo ahí arriba, en esas montañas. Algo que ha estado allí durante mucho tiempo.
algo que probablemente estará allí mucho después de que yo me haya ido. Y sé que nunca volveré. Las enfermeras entran cada pocas horas para ver cómo estoy, para ajustar mi medicación, para ayudarme con los ejercicios que se supone que me preparan para caminar con una pierna ortopédica. Son amables, profesionales, han visto traumas antes, saben cómo hablar con alguien que ha pasado por algo terrible sin entrometerse, sin presionar. Una de ellas, una mujer más joven llamada Desiree, me preguntó una vez si quería hablar de lo que pasó. No la versión oficial, la versión real. Dijo que había visto mi expediente, había leído entre líneas, había notado las inconsistencias que los médicos y los funcionarios decidieron ignorar. Le dije que no. Le dije que algunas cosas es mejor no decirlas. Ella solo asintió. Dijo que si alguna vez cambiaba de opinión, ella sabía escuchar. Luego ajustó mi vía y me dejó solo con mis pensamientos. Pienso mucho en Melissa. Me pregunto si todavía está ahí en alguna parte. Si la mujer que conocí, la que podía acertar a un blanco a 300 metros con su arco, la que se reía de mis chistes malos y siempre se ofrecía voluntaria para llevar la mochila más pesada en nuestras acampadas. Me pregunto si esa mujer todavía está dentro de ese cascarón vacío, atrapada detrás de los muros que su mente construyó para protegerse. Los psiquiatras dicen que la recuperación de los estados catatónicos es posible, que el cerebro puede sanar, que con tiempo, terapia y paciencia podría volver a nosotras, podría recordar quién era, quiénes éramos. Pero veo la forma en que se miran cuando creen que no estoy mirando. Veo la duda en sus ojos. No creen que Melissa vaya a volver. Creen que su mente se rompió de una manera que no se puede arreglar. Creen que vio algo que ningún cerebro humano estaba destinado a procesar. Probablemente tienen razón. He decidido escribir todo esto, todo lo que recuerdo, cada detalle. No porque crea que alguien me creerá, no porque crea que cambiará algo, sino porque necesito sacarlo de mi cabeza. Necesito ponerlo en algún lugar fuera de mí, donde pueda mirarlo y saber qué sucedió. Que fue real. Que no soy yo el que está loco. Quizá algún día alguien lea esto. Algún investigador, periodista o extraño curioso que se tropiece con estas palabras y reconozca la verdad en ellas. Quizá investiguen, hagan preguntas, encuentren pruebas que yo no pude encontrar. O quizá esto simplemente desaparezca en el vacío. Otra historia loca de otro superviviente traumatizado. Otro trozo de ruido de internet perdido en el océano infinito de contenido. De cualquier manera necesito escribirlo. Por Rachel. Por Melissa. Por mí. Así que aquí está. La verdad sobre lo que pasó en esa montaña. La verdad sobre lo que mató a mi amiga. Rompió a otra y me quitó la pierna. La verdad sobre lo que vive en los bosques de West Virginia y ha estado viviendo allí durante quién sabe cuánto tiempo. La gente se ríe de las historias de Pie Grande, ponen los ojos en blanco y hacen chistes sobre fotografías borrosas y farsantes que buscan atención. Lo tratan como entretenimiento, como algo divertido para debatir mientras se toman unas cervezas. Pero no es entretenimiento, no es una broma, no es una leyenda, ni un mito, ni un cuento de campamento. Es real y es peligroso. Así que si alguna vez recibes una llamada de una granjera desesperada ofreciendo buen dinero para cazar algo en las montañas, si suena asustada pero no te dice por qué, si te advierte sobre una zona específica pero no te explica lo que sabe, escúchala, date la vuelta, vete a casa. Olvida el dinero, olvida la curiosidad, olvida la parte de ti que quiere saber qué hay ahí fuera. Porque algunas cacerías no merecen la pena, algunas respuestas no merecen ser encontradas, y algunas cosas que viven en las montañas no son osos en absoluto, son algo mucho peor. La fisioterapia empieza la semana que viene. Dicen que caminaré con una prótesis en 3 meses si todo va bien. Dicen que la gente vive vidas plenas con amputaciones por debajo de la rodilla, corren maratones, escalan montañas, hacen todo lo que hacían antes. Sonrío, asiento.
y les digo que estoy deseando volver a ponerme en pie. Eso es lo que quieren oír. Esa es la narrativa que hace que todos se sientan cómodos. Pero yo sé la verdad. Nunca volveré a hacer senderismo en las montañas. Nunca entraré en un bosque sin mirar por encima del hombro, sin escuchar sonidos en la oscuridad, sin sentir ese miedo primario que viene de saber que no eres el depredador alfa. Esa parte de mí murió en esa montaña junto con Rachel, junto con la mente de Melissa, junto con mi pierna. Hay una ventana en mi habitación del hospital que da a la ciudad. Pittsburgh. Acero, cristal y hormigón. Civilización. Seguridad. Las montañas están en algún lugar al este, invisibles detrás de los edificios, el smog y la reconfortante barrera del desarrollo humano. Pero puedo sentirlas, incluso aquí, incluso rodeado de toda esta humanidad, toda esta tecnología, todo este progreso. Puedo sentirlas observar, esperar. Pacientes como siempre lo han sido, han estado allí desde antes de que los primeros humanos cruzaran a este continente. Estarán allí mucho después de que nuestras ciudades se derrumben y nuestra especie se desvanezca de la memoria. Son parte de las montañas de una manera que nosotros nunca podremos ser. Pertenecen a la naturaleza de una manera que nosotros olvidamos cómo pertenecer y no se van a ir a ninguna parte. La enfermera de noche acaba de entrar para darme mis pastillas para dormir, las mismas pastillas que me dan cada noche, las mismas pastillas que se supone que me ayudan a dormir sin sueños. Nunca funcionan, no de verdad. Los sueños siempre me encuentran. Los ojos ámbar, la cueva, el sonido de Rachel gritando mientras era arrastrada a la oscuridad. Pero las tomo de todos modos, porque incluso unas pocas horas de inconsciencia drogada es mejor que estar despierto toda la noche, escuchando los sonidos del hospital, preguntándome qué hace esos ruidos en la oscuridad fuera de mi ventana. Voy a terminar esto aquí. Hay más que podría decir, más detalles que podría compartir. Pero las pastillas están empezando a hacer efecto y mis ojos se están volviendo pesados. Si has leído hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por no descartarme como loco, buscador de atención o traumatizado más allá del punto de un testimonio fiable. Recuerda lo que te dije. Si alguna vez te encuentras en las montañas, si alguna vez oyes sonidos que no pertenecen a ningún animal que conozcas, si alguna vez ves huellas que son demasiado grandes, demasiado humanas, demasiado imposibles de explicar, no investigues. No dejes que la curiosidad anule tus instintos de supervivencia. No te convenzas de que la ciencia ha documentado todo lo que existe en este mundo, porque no lo ha hecho. Hay cosas ahí fuera que la ciencia se niega a reconocer. Cosas que se han estado escondiendo en la naturaleza desde antes de la historia registrada. Cosas que te matarán con la misma facilidad con la que pisarías una hormiga. Rachel está muerta. Melissa se ha ido, aunque su cuerpo siga vivo. Estoy roto de maneras que una pierna ortopédica no puede arreglar. Y en algún lugar de esas montañas, algo está observando, esperando, paciente, siempre paciente. Las pastillas para dormir me están arrastrando ahora. El mundo se está volviendo borroso en los bordes. Los sonidos del hospital se están desvaneciendo en un ruido blanco. Quizá esta noche no sueñe. Quizá esta noche las pastillas funcionen y simplemente me deslice hacia la nada durante unas benditas horas. O quizá vuelva a estar en esa cueva, corriendo a través de la oscuridad, oyendo a Rachel gritar detrás de mí, sintiendo esa mano enorme cerrarse alrededor de mi pierna. De cualquier manera, me despertaré mañana. Haré mi fisioterapia, sonreiré a las enfermeras y les diré a los médicos lo que quieren oír. Continuaré el lento proceso de reconstruir una vida a partir de los pedazos que quedan, pero nunca lo olvidaré. Llevaré este conocimiento conmigo hasta el día de mi muerte. Pie Grande es real, y no es el gentil gigante del bosque que las películas y la televisión nos han enseñado a imaginar.
No es una criatura tímida e incomprendida esperando hacerse amiga del humano adecuado. No es un secreto esperando ser descubierto y celebrado. Es un depredador, inteligente, paciente y absolutamente despiadado. Ha estado matando cosas en esa montaña durante décadas, quizás siglos. Continuará matando cosas mucho después de que todos estemos muertos y olvidados. La única razón por la que alguna de nosotras sobrevivió es porque tuve suerte con esa pistola. Una bala en el lugar correcto. Un momento de dolor que lo hizo dudar. El tiempo suficiente para que escapáramos. La próxima vez, quien quiera que se adentre en su territorio podría no tener tanta suerte. La próxima vez, podría no haber supervivientes para contar la historia. Me estoy durmiendo ahora. Las pastillas han ganado su batalla nocturna contra mi conciencia. Si no te quedas con nada más de este relato, quédate con esto. Mantente alejado de la naturaleza profunda. Permanece en los senderos marcados. Ve en grupo. Y si alguna vez sientes ese miedo primario, ese instinto antiguo que te dice que algo te está observando desde las sombras, escúchalo. Nuestros antepasados desarrollaron ese miedo por una razón. Los mantuvo vivos el tiempo suficiente para reproducirse, el tiempo suficiente para transmitir sus genes, el tiempo suficiente para convertirse finalmente en nosotros. No dejes que la arrogancia moderna te convenza de que no queda nada que temer en los bosques de América. No dejes que la cómoda ilusión del dominio humano te ciegue ante las cosas que viven en los lugares oscuros de este mundo. Están ahí fuera y están esperando. Buenas noches. Me desperté esta mañana y descubrí que había escrito todo esto. La tableta todavía estaba en mis manos. La batería casi agotada. Las enfermeras dijeron que había estado tecleando en sueños, o lo que pasaba por sueño bajo la fuerte sedación de esas pastillas. Leí todo lo que escribí. Consideré borrarlo. Consideré guardármelo y dejar que muriera conmigo, pero Rachel se merece más que eso. Melissa se merece más que eso. Todos los que puedan adentrarse en esas montañas, sin saber lo que les espera, se merecen más que eso. Así que voy a dejar este relato intacto, publicándolo donde la gente pueda encontrarlo, sacando la verdad a la luz, aunque nadie la crea, aunque todos lo descarten como los desvaríos de una mente traumatizada, porque quizá, solo quizá, alguien lea esto y reconozca la verdad. Alguien me creerá. Alguien tomará precauciones que podrían salvarle la vida. Y quizá, algún día, alguien finalmente demuestre que no estaba loco, que lo que vi fue real, que la criatura que mató a mi amiga y destrozó mi vida realmente existe. Hasta entonces, estaré aquí, en esta habitación de hospital, aprendiendo a caminar de nuevo, aprendiendo a vivir de nuevo, llevando el peso de lo que sé y la carga de lo que no puedo probar. Si alguna vez quieres encontrarme, busca a la mujer con la pierna ortopédica y los ojos atormentados. La que se sobresalta con los sonidos repentinos y no puede dormir sin pastillas. La que mira las montañas en el horizonte con una expresión que es a partes iguales miedo y dolor. Esa seré yo. Eso es lo que soy ahora. Eso es en lo que me convirtió. Y nunca volveré a ser el mismo.